escudarme en el fuer, que lo suyo es el lodazal, el estiércolero. Qué tan inquebrantable es el escudo del poder, cuando el cielo mismo se convierte en una tormenta de balas y fuego, orquestada por una voluntad tan implacable como la de Adán Augusto. En los anales de la seguridad y el conflicto, pocos momentos han encapsulado la fragilidad de la autoridad y la audacia del desafío, como aquel amanecer fatídico. Era una verdad incómoda, un dilema existencial para la mismísima noción de control. ¿Puede un convoy, símbolo de la fuerza del Estado, resistir la furia desatada de 4 helicópteros artillados y 24 almas decididas a sembrar el caos? La pregunta no era si la confrontación ocurriría, sino cuándo, dónde y, más crucialmente, con qué brutalidad. La sombra de Adán Augusto se cernía, un presagio de violencia que susurraba promesas de sangre y desolación, un recordatorio sombrío de que incluso los pilares más firmes pueden ser sacudidos hasta sus cimientos por la marea implacable de la criminalidad organizada. Este es el relato de ese choque, un testimonio de la despiadada danza entre la ley y aquellos que operan más allá de sus límites, donde la supervivencia se mide en el filo de una navaja y donde la ilusión de invulnerabilidad se desgarra bajo el fragor de la batalla. En el vertiginoso tablero del poder, la figura de Harfuch se erigía como un monolito inexpugnable, la encarnación de una voluntad férrea, forjada en 1000 batallas libradas en las sombras de la intriga y la violencia. Su nombre no solo inspiraba respeto, sino también terror en los círculos donde el orden se desdibujaba. Su ascenso, meteórico y sin concesiones, lo había posicionado como el arquitecto principal de la seguridad en una nación asediada, un estratega cuyo intelecto y audacia táctica eran tan legendarios como su discreción. Bajo su tutela, el convoy que ahora se movía con una precisión casi militar no era solo un transporte. Era una declaración, una fortaleza rodante diseñada para disuadir cualquier agresión, un símbolo de la inquebrantable determinación del Estado. Cada vehículo blindado, cada agente de seguridad, cada protocolo implementado, hablaba de una meticulosa preparación, de años de experiencia destilada en un sistema diseñado para la invulnerabilidad. La confianza que inspiraba era palpable, una burbuja de aparente seguridad en un mar de incertidumbre. La ruta elegida, meticulosamente analizada, no era una coincidencia, sino el resultado de meses de inteligencia, una vía que, en teoría, ofrecía el paso más seguro a través de territorios volátiles. No obstante, en el mundo de las sombras, la seguridad no es una certeza, sino una paradoja constante, una ilusión que se defiende con acero y sangre. Pero mientras Harfuch consolidaba su dominio, la sombra de Adán Augusto crecía, densa y ominosa, tejiendo una red de influencia y terror que desafiaba cualquier lógica convencional. Augusto no era un criminal común, era un estratega por derecho propio, un visionario de la anarquía cuyo imperio se extendía más allá de las fronteras visibles, nutriéndose de la corrupción y el miedo. Su audacia no conocía límites, y su desprecio por la autoridad era tan profundo como su ambición. Los informes se acumulaban en los escritorios de Harfuch. Sus informantes susurraban de movimientos inusuales, de cargamentos de armamento sofisticado desviados, de la creciente audacia de células criminales, antes periféricas, que ahora parecían operar bajo una nueva y centralizada dirección. Había una tensión creciente en el aire, una pesadez que no era solo el peso de la responsabilidad, sino el presagio de una confrontación ineludible. Era como si el mismo tejido de la realidad se estirara, anticipando un desgarro. Los indicios de una escalada eran demasiado claros para ignorarlos, cada uno un eslabón en una cadena de eventos que inevitablemente conduciría a un choque frontal. La vasta red criminal de Adán Augusto, con sus brazos extendiéndose desde los bajos fondos urbanos hasta la alta esfera de la política,
se movía en concierto, una maquinaria aceitada por la sangre y la traición, ahora apuntando directamente al corazón de la estabilidad. Se trataba de un poder inmenso, financiado con la riqueza ilícita de una economía subterránea, con recursos que desafiaban la imaginación, armamento de última generación, inteligencia de élite, y lo más alarmante, una lealtad forjada a través del terror y la promesa de un poder sin restricciones. La pregunta ya no era si atacarían, sino cuándo y con qué ferocidad. El convoy de Harfuch, ese baluarte de acero y convicción, estaba a punto de ser puesto a prueba en el crisol de una guerra declarada. La atmósfera se cargaba de un suspense electrificante, el preludio de una tempestad que amenazaba con devorar todo a su paso. El amanecer, que hasta ese momento había prometido la calma engañosa de un nuevo día, se desgarró abruptamente. No fue el lejano zumbido de un motor de avión, ni el familiar rugido del tráfico pesado. Fue un aullido metálico, una sinfonía macabra de rotores cortando el aire con una ferocidad inusitada. El sonido creció en intensidad con una rapidez alarmante, transformándose en un grito ensordecedor que perforó cualquier vestigio de tranquilidad. Las primeras sombras voladoras aparecieron en el horizonte, no como puntos distantes que se acercaban lentamente, sino como depredadores que caían en picada, siluetas oscuras y amenazantes contra el sol naciente, que ya no ofrecía calor, sino un telón de fondo para el horror inminente. Eran 4, no había error. 4 helicópteros, máquinas de guerra diseñadas para la destrucción, que se materializaban con una celeridad escalofriante, sus fuselajes reflejando el naciente sol como ojos de insectos gigantes. El aire vibró con su presencia, y una ola de conmoción recorrió el convoy, no una conmoción de pánico, sino el shock congelado de la incredulidad, una breve fracción de segundo antes de que la supervivencia tomara el control sobre el asombro. La sorpresa, sin embargo, duró apenas un suspiro antes de que la reacción instintiva, grabada a fuego en el entrenamiento y la experiencia, tomara las riendas. El rugido de los motores de los helicópteros fue rápidamente ahogado por el crepitar de los primeros disparos. No eran tiros de advertencia ni ráfagas dispersas. Era una cortina de plomo, un diluvio de balas que llovía desde las fauces abiertas de las ametralladoras Gatling montadas en los costados de las aeronaves, un torrente incesante diseñado para desmantelar, para anular cualquier resistencia. Los impactos resonaron contra el blindaje de los vehículos con la fuerza de martillos gigantes, un repiqueteo metálico que anunciaba el infierno desatado, un sonido que se incrustaba en el cerebro, prometiendo caos y destrucción. Cada uno de los 4 helicópteros artillados asumió rápidamente su posición, ejecutando maniobras militares con una precisión milimétrica que delataba un entrenamiento profesional o, al menos, un manejo experto y despiadado fuera de cualquier ley castrense. 2 de ellos flanquearon el convoy, sus siluetas recortadas contra un cielo que ahora parecía incendiarse con la luz de los trazadores, mientras los otros 2 se posicionaban para atacar desde la retaguardia y el frente, cercando a su presa, tejiendo una red de fuego cruzado de la que parecía imposible escapar, un entramado mortal donde cada escapatoria era una ilusión. El caos se desató con una furia repentina, un torbellino de movimiento, ruido ensordecedor y un peligro inminente que se extendía en todas direcciones. Los agentes de seguridad, con reflejos felinos y años de experiencia grabados en su médula, respondieron al instante, sus propios fusiles, escupiendo fuego en un intento desesperado por repeler la ofensiva aérea, por devolver golpe por golpe en esa masacre impuesta. No había dudas, esta no era una escaramuza, era un asalto total, coordinado con una malevolencia fría y calculada. Cada movimiento pensado, cada proyectil un mensaje de una guerra sin reglas. La ferocidad del ataque era abrumadora.
La velocidad con la que los criminales pasaron de la amenaza latente a la acción explícita dejó sin aliento, no solo a los que estaban bajo el fuego, sino a cualquier alma que pudiera haber presenciado el inicio de aquella batalla en los vastos y desolados cielos. No había tiempo para reflexiones o dudas. Solo existía el imperativo de la supervivencia, la brutal y única ley de ese instante. La danza de la muerte había comenzado, y el convoy se encontró en el ojo de un huracán metálico. Los helicópteros, con una agilidad sorprendente para máquinas de su tamaño, realizaban pases rasantes, sus ametralladoras Gatling vomitando un torrente ininterrumpido de proyectiles que buscaban perforar el blindaje, encontrar una fisura, un punto débil. Los vehículos del convoy, a pesar de su mole y aparente lentitud, desplegaron una capacidad de respuesta asombrosa. Las órdenes, precisas y concisas, se transmitían a través de la comunicación interna, transformando la caravana en una serpiente blindada que zigzagueaba y viraba con una desesperada agilidad, buscando romper los patrones de ataque de los enemigos, evadir el aluvión que caía desde el cielo. Las balas golpeaban las ventanas blindadas, dejándolas opacas, como ojos que de repente perdían la vista, pero resistiendo, negándose a ceder, un testimonio mudo de la ingeniería y la determinación. El fuego cruzado aéreo era ensordecedor, una cacofonía de motores rugiendo, explosiones contenidas y el incesante golpeteo de las armas automáticas, una banda sonora infernal que se grababa a fuego en la memoria de los presentes. Dentro de los vehículos, los agentes, con el rostro endurecido por la concentración y la adrenalina, respondían con su propio fuego sostenido. Las escotillas de los techos se abrieron, revelando las siluetas de tiradores expertos que, a pesar del movimiento caótico y la velocidad, apuntaban con una destreza admirable a los puntos débiles de los helicópteros, rotores, sistemas de armas, la propia cabina, buscando el instante preciso para asestar un golpe decisivo. El aire se llenó con el olor acre de la pólvora y el metal caliente, una cortina de humo y escombros que ahora envolvía la escena, haciendo la visibilidad más difícil, pero también ofreciendo una ventaja velada a los defensores que conocían su posición. La batalla no era simétrica. La ventaja tecnológica y táctica, al menos en esos primeros instantes, pertenecía a los atacantes. Sus aeronaves, al ser más rápidas y maniobrables, podían dictar la distancia y el ángulo, obligando al convoy a una constante reacción defensiva. Un baile mortal donde cada paso era una oportunidad para el error fatal. Era una lucha desigual, un David contra Goliat donde David tenía que encontrar una onda en medio de un diluvio, y donde cada segundo de supervivencia era una victoria en sí misma. La desesperación se cernía como una sombra, no por la rendición, sino por la cruda realidad de que cada minuto era un milagro, cada segundo una victoria pírrica en la incesante lucha contra la aniquilación. La tensión era palpable, un nudo apretado en el estómago, un recordatorio constante de que la vida se aferraba a un hilo y que el próximo impacto podría ser el último. Sin embargo, en medio de la vorágine, comenzaron a surgir los primeros indicios de la férrea defensa del convoy, la evidencia de una resiliencia forjada en la adversidad. No era solo la evasión, era una respuesta calculada, una estrategia de desgaste que buscaba invertir la dinámica del combate. Los vehículos más pesados del convoy, equipados con armamento defensivo de mayor calibre, abrían fuego con ráfagas atronadoras, no solo buscando impactar directamente, sino también disuadir, obligar a los helicópteros a elevarse o cambiar drásticamente sus trayectorias, rompiendo esa perfección matemática de su ataque inicial, introduciendo el elemento de la incertidumbre. Los reflejos entrenados de los conductores eran dignos de mención, una sinfonía de destreza al volante. Cada derrape controlado, cada aceleración repentina, cada frenada brusca, era un intento consciente de desequilibrar la puntería de los artilleros en el aire
y minimizar el daño potencial, de convertir el terreno en un aliado táctico. La radio crepitaba con las voces calmadas, pero urgentes, de los coordinadores, quienes, desde dentro de los vehículos blindados, analizaban cada movimiento del enemigo con una precisión quirúrgica, anticipando su próximo golpe, guiando al convoy como un organismo vivo que se movía con dolor, pero con propósito. No era una rendición al destino, sino una resistencia furiosa, una negativa visceral a ser doblegados, demostrando que, aunque superados en poder de fuego inicial, la voluntad de los defensores no se rompía con facilidad. Cada impacto que se escuchaba en el blindaje, cada ráfaga enemiga evitada por milímetros, no era un signo de debilidad, sino una reafirmación silenciosa de la tenacidad que bullía en el corazón del convoy, una promesa tácita de que se venderían caros. La marea estaba alta, pero este muro de acero aún no estaba dispuesto a ceder, y la ferocidad de su defensa comenzaba a sembrar una semilla de duda en la confianza de los atacantes. En el epicentro de aquel infierno desatado, en el corazón latente de la caravana asediada, Harfuch no era una figura aturdida por el bombardeo. Era una roca inquebrantable en la marea tormentosa. Sus ojos, antes que buscar refugio, escrutaban los monitores de comunicación y los planos tácticos con una intensidad fría, la cual desmentía absolutamente la vorágine exterior. Cada explosión, cada impacto ensordecedor contra el blindaje de su vehículo de mando no parecía perturbarlo, sino que alimentaba una extraña y calculadora calma, una lucidez aterradora en medio del caos. No había gritos en su voz cuando daba órdenes, solo una autoridad serena, casi hipnótica, que cortaba a través del ruido del combate como un bisturí afilado, implacable en su precisión. Su mente, un laberinto complejo de estrategias y contramedidas, ya había procesado el golpe inicial con una velocidad asombrosa, analizando las trayectorias impredecibles de los helicópteros, anticipando cada próximo movimiento, buscando la falla, la microsegundo de vacilación que pudiera explotar con consecuencias devastadoras. No era un mero observador pasivo, era el director de una sinfonía macabra, orquestando cada giro desesperado, cada freno brusco, cada ráfaga de fuego defensivo con una maestría que rozaba lo premonitorio. Su presencia era un ancla fundamental para el resto del equipo, un faro de resiliencia inquebrantable que brillaba en la oscuridad. Los agentes que lo rodeaban, aunque con la adrenalina disparada y los nervios a flor de piel, encontraban en su imperturbabilidad una fuente inagotable de fortaleza, una chispa que encendía su propia determinación. Cuando la voz de Harfuch llegaba a través de los intercomunicadores, clara y resoluta, incluso en medio del estruendo ensordecedor, infundía disciplina de hierro y un propósito renovado en cada corazón. Mantengan la formación cerrada. Concentren fuego en las cabinas. No cedan un metro. Eran algunas de sus directrices, directas y sin ambigüedades, transformando la desesperación en una acción coordinada y letal. No se limitaba a delegar. Intervenía personalmente. Ajustaba sobre la marcha. Corregía al instante. Vehículo Bravo, eleve el ángulo de fuego. Alfa, maniobra evasiva ahora mismo. Su conocimiento del enemigo, de sus tácticas brutales y sus debilidades inherentes, era tan profundo como su comprensión de las capacidades y limitaciones de su propio equipo, una dualidad táctica que lo hacía formidable. Era como si cada misil o cada ráfaga enemiga fuera un desafío personal, una ecuación compleja que resolver en tiempo real, con vidas valiosas en juego y el destino de una operación pendiendo de un hilo. Harfuch entendía profundamente que la batalla no solo se libraba con municiones y acero, sino con la moral inquebrantable de sus hombres. Su calma estratégica no era pasividad ni indiferencia, sino una manifestación explícita de su control interno absoluto, una demostración tácita de que, a pesar de la brutalidad del ataque implacable,
La situación estaba siendo manejada con maestría, que existía un plan, una hoja de ruta hacia la supervivencia. Era un liderazgo en su forma más pura y primordial, la capacidad incomparable de mantener la cabeza fría cuando todos los demás la perdían, de tomar decisiones cruciales bajo una presión inimaginable y de inspirar a otros a superar sus propios límites autoimpuestos o forzados por el entorno. Inspiraba una lealtad férrea no por imposición o jerarquía, sino por ejemplo. En ese momento de máxima tensión, su figura trascendía la de un simple comandante. Se convertía en el nervio central, el cerebro y el pulso que mantenía vivo el convoy. Una voluntad inquebrantable que se negaba rotundamente a doblarse ante la violenta y calculada embestida. La pregunta ahora no era si sobrevivirían al temporal, sino cómo la mano firme de Harfuch lograría guiar su arca blindada a través de las aguas turbulentas. Su resiliencia era contagiosa y empezaba a extenderse como un eco silencioso, pero poderoso, entre los defensores, transformando el temor latente en una resistencia férrea y una determinación inquebrantable. Pero el infierno aéreo era solo una parte de la macabra sinfonía orquestada por Adán Augusto. Mientras los helicópteros continuaban su implacable asedio desde las alturas, una nueva amenaza, igualmente letal y coordinada, emergió de la cortina de polvo y la densa vegetación que flanqueaba la ruta. 24 sombras, no meras figuras, sino hombres endurecidos por la violencia, armados hasta los dientes y con una determinación inquebrantable reflejada en sus ojos vacíos, se lanzaron al asalto terrestre. No eran una turba desorganizada. Su avance era disciplinado, su movimiento preciso, evidenciando un entrenamiento paramilitar que helaba la sangre, una disciplina forjada en la brutalidad de un mundo clandestino. Su objetivo no era solo generar distracciones, sino ejecutar una pinza mortal, forzar al convoy a detenerse o, peor aún, inmovilizarlo, convirtiéndolo en un blanco estático para el ataque desde el cielo, una presa indefensa esperando el golpe final. Llevaban consigo un arsenal improvisado pero efectivo de granadas, explosivos y armas de asalto de alto calibre, cada elemento diseñado para penetrar el blindaje más robusto y sembrar el pánico entre los defensores, una táctica de intimidación y aniquilación. El choque fue brutal, una detonación de furia y acero que resonó a través de la distancia, un estallido que agregó una nueva capa de caos a la ya pandemónica escena. Los criminales, actuando con una audacia casi suicida, intentaban flanquear los vehículos, buscando las uniones de las planchas blindadas, las puertas, los neumáticos, cualquier punto vulnerable que pudiera ser explotado con la violencia y la velocidad del rayo. El fuego que antes era principalmente aéreo, ahora se veía complementado por una ráfaga incesante de proyectiles provenientes de tierra, un diluvio metálico que castigaba al convoy desde múltiples ángulos. Las explosiones de granadas sacudieron el convoy, lanzando suciedad y escombros por doquier, mientras los gritos de comando y los jadeos de esfuerzo se mezclaban con el estruendo de las armas, creando una orquestación infernal. Los defensores del convoy, aún lidiando con la amenaza aérea que persistía sobre sus cabezas, tuvieron que desviar su atención y recursos para contener esta nueva y feroz embestida, estirando sus límites de resistencia. Las torretas emergieron rápidamente de la parte superior de algunos vehículos, y las puertas laterales se abrieron para revelar a grupos de seguridad que respondían con fuego coordinado, creando una zona de muerte alrededor de la caravana, un perímetro defensivo de plomo y furia. El combate cuerpo a cuerpo no tardó en estallar en los puntos de contacto más vulnerables, una lucha desesperada por cada centímetro de terreno, por la propia vida. Algunos de los criminales, dotados de una agilidad sorprendente y un fanatismo inquietante, lograron acercarse lo suficiente como para intentar abordar los vehículos o colocar cargas explosivas directamente sobre su superficie,
sus rostros marcados por una determinación asesina. Allí, la lucha se volvió primitiva y visceral, un ballet macabro de codos, rodillas y empuñaduras de fusil, donde el entrenamiento y la voluntad se encontraban frente a frente. Los agentes del convoy, altamente entrenados en combate cerrado, se enfrentaron a sus agresores con una resistencia feroz, moviéndose con una precisión letal, cada golpe y cada disparo ejecutado con la intención inquebrantable de neutralizar al enemigo, de detener la marea. La determinación de los atacantes era palpable, casi desesperada, un testimonio de la recompensa que Adán Augusto había prometido, o del terror que inspiraba, una motivación que los llevaba al límite. No retrocedían ante las pérdidas que cada segundo sumaba, y sus filas, aunque diezmadas, se mantenían firmes, presionando de manera implacable. Su estrategia era clara: no importar el costo, debían romper la formación, penetrar la armadura del convoy y desatar el caos desde dentro, una anarquía planificada. La coordinación entre el asalto aéreo y terrestre era un macabro testimonio del genio táctico de Adán Augusto, una sinergia letal diseñada para la máxima destrucción. Justo cuando los defensores del convoy se veían abrumados por el fuego terrestre, los helicópteros realizaban un paso bajo, dispersando la atención y obligándolos a buscar cobertura. Del mismo modo, cuando las tripulaciones de los vehículos intentaban concentrar su fuego en las aeronaves, los criminales en tierra arreciaban su embestida, intentando flanquear o aislar unidades, multiplicando la presión. Era una sinergia letal, diseñada para agotar las reservas de resiliencia del convoy, para sembrar la confusión y el desorden moral que llevaría a la rendición. Pero, a pesar de la presión inmensa, la disciplina del convoy se mantenía de forma asombrosa, un testimonio de la férrea voluntad infundida por Harfuch. Las órdenes de Harfuch reverberaban a través de los sistemas de comunicación, manteniendo la cohesión, recordando a cada unidad su papel, ajustando las tácticas en tiempo real, un director de orquesta en medio de la tormenta. Los tiradores de élite en los vehículos blindados no solo se defendían, buscaban blancos de oportunidad en tierra, derribando a los criminales que se exponían demasiado, convirtiendo el terreno circundante en una zona de peligro mortal para cualquier agresor. No había tregua ni respiro. Cada segundo era una prueba de resistencia, una batalla por el aliento, por la siguiente bala, por la siguiente maniobra evasiva, una lucha continua por la supervivencia. La ferocidad del combate terrestre no hacía más que ratificar la magnitud del desafío que enfrentaba a Harfuch, reafirmando que esta era una batalla sin cuartel, donde solo una voluntad indomable podría prevalecer. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con arraigar, cuando el sonido incesante de las balas y las explosiones parecía engullir toda esperanza, ocurrió un cambio sutil, casi imperceptible al principio, pero decisivo. No fue la llegada milagrosa de refuerzos ensordecedores o una explosión cataclísmica que barriera a los atacantes. Fue una sinfonía de acciones coordinadas, una contraofensiva tejida con la precisión de un reloj suizo, el resultado de la mente estratégica de Harfuch, que había estado calculando cada una de estas variables desde el inicio del ataque, observando, analizando, esperando el momento justo. Era un giro táctico audaz, una maniobra que desafiaba la lógica del asedio, diseñada para explotar la sobreconfianza de los atacantes y la creencia inquebrantable de Harfuch en la resiliencia innata de su equipo, una fe nacida de innumerables pruebas de fuego. Las órdenes viajaron a través de la red de comunicación. Dispersión controlada. Flanco este. Ahora. Los vehículos delanteros, que habían estado absorbiendo la mayor fuerza del asalto aéreo, de repente aceleraron, trazando una trayectoria audaz que los sacó de la formación cerrada, mientras que los vehículos de la retaguardia, con una sincronización asombrosa, se abrieron en abanico,
creando un patrón de defensa dinámico que rompió el cerco aéreo. La sorpresa en las filas de los atacantes fue momentánea, pero suficiente para sembrar la confusión. Los helicópteros, habituados a la consistencia inquebrantable de la formación del convoy, tardaron preciosos segundos en ajustar sus ángulos de ataque, segundos que el equipo de Harfuch no desaprovechó. Con la nueva y audaz dispersión, los tiradores antiaéreos montados en el convoy encontraron ángulos de tiro más limpios, y el fuego defensivo se volvió devastadoramente eficaz. La puntería, ya admirable bajo presión, se agudizó con una ferocidad renovada. Los proyectiles trazadores ahora no solo buscaban disuadir, sino anular. Cada disparo tenía la intención de derribar. Uno de los helicópteros, el que había estado acosando la retaguardia con particular ferocidad y había causado gran parte del caos, de repente ladeó violentamente. Su rotor trasero comenzó a humear y a fallar visiblemente antes de que una última ráfaga, perfectamente colocada desde uno de los vehículos en retirada controlada, lo hiciera caer de forma errática y descontrolada hacia el suelo, estrellándose en un estruendo de metal, explosión y fuego. Era el primer golpe significativo, y el impacto psicológico fue inmediato y profundo, un rayo de esperanza que rasgó las nubes más densas de la desesperación, revitalizando a los defensores. En tierra, la contraofensiva se manifestó con una brutalidad aún mayor, un eco de la voluntad inquebrantable de Harfuch. Aprovechando la confusión creada por la caída del helicóptero y el repliegue momentáneo del fuego aéreo, los equipos de seguridad, que hasta ese momento habían estado netamente a la defensiva bajo el asedio terrestre, contraatacaron con una ferocidad insospechada y explosiva. No era una retirada, sino una ofensiva calculada con una precisión táctica milimétrica. Pequeños grupos de agentes salieron de la relativa seguridad de los vehículos blindados, atacando los flancos de los criminales con una determinación renovada y una agilidad sorprendente, ejecutando maniobras que habían sido ensayadas innumerables veces. El entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo y tácticas de guerrilla urbana que habían recibido Harfuch y sus hombres, diseñado precisamente para escenarios de emboscada y desorden, demostró su valor incalculable en la práctica. Utilizaron el terreno a su favor, la vegetación densa y las irregularidades del paisaje que antes habían favorecido a los atacantes. Ahora se convirtieron en su cobertura y su ventaja táctica, convirtiendo el mismo entorno en un arma. La balanza comenzó a inclinarse de forma dramática en favor del convoy. Los criminales en tierra, acostumbrados a un enemigo estático, vulnerable y a la superioridad aérea ininterrumpida, sí, encontraron de repente con una resistencia activa, organizada y coordinada que no esperaban, una fuerza que mordía con la misma ferocidad con la que era atacada. Su avance se estancó abruptamente, y el caos empezó a surgir en sus filas a medida que perdían la iniciativa y eran forzados a una lucha más personal, desorganizada y brutal, donde su número ya no era suficiente. Otro de los helicópteros, ahora bajo una presión implacable y con su fuselaje perforado por impactos certeros, se vio visiblemente obligado a retirarse, elevándose precariamente en el aire como un ave herida y desvaneciéndose rápidamente en la distancia, un testimonio mudo de la eficacia del fuego defensivo y la tenacidad indomable del convoy de Harfuch. La moral de los atacantes se desmoronaba. Ya no era una cacería predecible donde ellos eran los depredadores, sino un enfrentamiento brutal y sangriento donde la presa había decidido morder con más fuerza de lo que el cazador podría soportar, invirtiendo los papeles. La resiliencia del equipo de seguridad, su capacidad innata para adaptarse bajo el fuego más intenso y devastador, fue la clave de su supervivencia y de su contraataque. No solo resistieron valientemente la embestida inicial, sino que encontraron la debilidad intrínseca en la aparente fuerza de su adversario y la explotaron sin piedad ni escrúpulos. La figura de Harfuch,
A través de sus órdenes precisas, su calma inquebrantable y su visión estratégica, fue el catalizador innegable de este cambio radical en la dinámica de la batalla, transformando una defensa desesperada en una contraofensiva exitosa y contundente. La batalla estaba lejos de terminar, pero el rumbo se había revertido de manera irreversible. La marea había cambiado, y la narrativa de la invencibilidad de Adán Augusto había recibido un golpe devastador, un presagio de su caída. La esperanza, aunque tenue al principio, ahora brillaba con una luz más potente, una promesa de que la justicia, aunque lenta, sería implacable. La marea del asalto comenzó a ceder, no con una rendición abrupta, sino con un repliegue lento y gruñente, la derrota manifestándose en el desorden que invadía las filas de los atacantes. Los 2 helicópteros restantes, sus artilleros claramente desmoralizados por la pérdida y el daño sufrido, se elevaron de manera errática y, en lugar de continuar su agresiva danza, se esfumaron en la distancia, sus siluetas disminuyendo hasta desaparecer en el horizonte, como fantasmas de una pesadilla. En tierra, los criminales, que hasta hacía poco avanzaban con una audacia impávida, ahora se encontraban desorganizados y superados. El fuego coordinado del convoy, junto con la agresiva contraofensiva de los equipos de tierra, los obligó a dispersarse, buscando desesperadamente la seguridad que ya no podían encontrar en su unidad. La retirada fue caótica, abandonando heridos y evidencia, el rastro de su derrota marcado por los cuerpos inanimados que quedaron esparcidos entre la vegetación y los vehículos quemados de su intento fallido. El estruendo disminuyó, dejando un silencio ensordecedor que contrastaba brutalmente con el pandemonio de minutos antes, un silencio roto solo por el pitido de los sistemas de los vehículos, los gemidos amortiguados de los heridos y el murmullo de las órdenes de Harfuch, que ahora se transformaban de combativas a evaluativas. La victoria era innegable, un triunfo de la tenacidad y la estrategia sobre la fuerza bruta. Sin embargo, no era una victoria alegre, sino pírrica. El alivio que se extendía como un bálsamo entre los sobrevivientes era un sentimiento amargo, teñido por una conciencia aguda del costo incurrido. La evaluación de daños comenzó de inmediato. Algunos vehículos del convoy mostraban cicatrices profundas, blindajes abollados, cristales craquelados, restos de impactos de bala que delineaban la ferocidad del asalto. El olor a pólvora quemada y a metal recalentado impregnaba el aire, un recordatorio olfativo de la brutalidad experimentada. Pero el costo más significativo era el humano. A pesar de la disciplina y el entrenamiento, la contundencia del ataque de Adán Augusto había cobrado su precio. Hubo heridos, algunos de gravedad, valerosos hombres y mujeres que habían puesto su vida en la línea de fuego para proteger al convoy. Sus miradas, llenas de agotamiento y un silencioso orgullo, reflejaban la dureza de la batalla, pero también la satisfacción de haber prevalecido. Harfuch, imperturbable, supervisaba la escena, su rostro un mapa de la tensión contenida, del cansancio y de la determinación que lo caracterizaban. Cada informe, cada herido evacuado, cada vehículo dañado era una confirmación de la magnitud del desafío que habían superado. La repulsión del asalto no significaba el fin de la guerra, sino apenas una escaramuza ganada con sudor y sangre. La brutalidad del enfrentamiento había dejado una marca indeleble, una lección sobre la fragilidad de la paz y la persistencia del mal. Aún así, en medio de la desolación, un atisbo de esperanza comenzaba a emerger. No solo habían sobrevivido, sino que habían repelido una agresión sin precedentes, demostrando que, incluso frente a la amenaza más coordinada y despiadada, la voluntad de proteger el orden y la justicia podía prevalecer. La noche se cernía, trayendo consigo no solo la oscuridad, sino también el eco de los logros, un preámbulo para un final que,
aunque cargado de sombra, encontraría su propia luz. Tras el fragor de la batalla, cuando el eco de los disparos se disipaba y el olor a pólvora se mezclaba con el aliento de la esperanza, emergió no solo la quietud, sino un tipo de victoria más profundo y resiliente. No era la celebración eufórica de un triunfo sin mácula, sino la sobria y poderosa reafirmación de que, incluso en las más oscuras profundidades de la malevolencia humana, el espíritu indomable de la ley y el orden puede resistir. La figura de Harfuch, erguida en medio de la desolación de la batalla, se solidificaba no solo como un estratega militar, sino como el epítome de una resistencia inquebrantable, un símbolo vivo de la convicción de que hay causas que merecen cada gota de sudor, cada sacrificio. Su calma no era una ausencia de miedo, sino una audacia forjada en la experiencia, la certeza de que la justicia no es una aspiración fugaz, sino un compromiso continuo, tallado en las cicatrices de cada enfrentamiento. Los hombres y mujeres que lo acompañaron, los que lucharon y sobrevivieron, habían sido testigos de esta verdad irrevocable, y su lealtad, antes una cuestión de deber, se había transformado en algo mucho más profundo. Una fe incondicional en el liderazgo que no solo los había guiado a través de la tormenta, sino que había demostrado que la oscuridad, por densa que fuera, podía ser perforada. Sus rostros, aún marcados por el hollín y la fatiga, reflejaban la resolución de seguir, de persistir, de honrar la memoria de los caídos y la fortaleza de los sobrevivientes. Este desenlace, aunque lejos de ser idílico, con su saldo de heridas y el amargo sabor de la inevitabilidad del conflicto, se tornaba en un final feliz por la simple y profunda verdad de que, en un mundo donde la oscuridad acecha, la luz había prevalecido. Era una victoria que no ignoraba la crueldad del crimen, pero que se elevaba por encima de ella, demostrando que la voluntad de proteger, de servir, de mantener una línea inviolable contra la anarquía criminal, es una fuerza más poderosa que cualquier arsenal. La resiliencia demostrada por el convoy, la cohesión forjada bajo fuego, el liderazgo inquebrantable de Harfuch, eran testimonios de que la esperanza no es una ilusión ingenua, sino una elección activa. Habían sobrevivido al embate, habían repelido el ataque más audaz de un enemigo que se creía invencible, y al hacerlo, no solo habían salvaguardado sus vidas, sino que habían reafirmado la inquebrantable voluntad de una nación de protegerse a sí misma, de no ceder terreno ante la amenaza, sin importar cuán formidable pueda parecer. Las promesas de justicia, ahora más que nunca, no eran meras palabras vacías. Eran una promesa renovada con la sangre y el coraje de aquellos que se negaron a ceder, un pacto silencioso de que cada acto de violencia criminal sería respondido con la tenacidad inquebrantable del Estado. La senda de la justicia es larga y tortuosa, plagada de desafíos y marcada por cicatrices. Pero esta batalla, tan brutal como lo fue, sirvió como un recordatorio sombrío, pero esperanzador. La perseverancia y la determinación son, en sí mismas, las más grandes victorias.